con la financiación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. A continuación vamos a dar paso a la mesa inaugural en la que van a intervenir María Jesús Calcedo Barba, que es vocal asesora de la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, y Domingo Comas Arnau, que es presidente de la Fundación Atenea. Muchas gracias a los dos, cuando queráis. Hola, buenos días. Como me ha presentado Yolanda, soy el presidente de la Fundación Atenea y fundador de esa entidad que desde el año 1986 que existe y que se ha dedicado básicamente a cuestiones relacionadas con las adicciones, aunque en los últimos tiempos, por el propio concepto de adicción y porque había otras necesidades sociales, hemos estado avanzando hacia otros territorios y otros campos de actuación. Y uno de ellos ha sido precisamente el de coagulo patológico. Decir que estas jornadas sobre género y adicciones se vienen realizando por parte de la Fundación Atenea desde 2016, son, como habéis podido ver en el programa, son las 7ª jornadas, y las 2 últimas además han tenido... Todas ellas se sustentaban en investigaciones que realizábamos por parte del Departamento de Investigación de la Fundación y financiadas por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, sendas investigaciones sobre la cuestión del género y drogas, y como consecuencia de estas investigaciones luego hacíamos estas jornadas donde en parte se explican las investigaciones realizadas cada uno de los años. Ya digo, en los 2 últimos años, además por la importancia del tema, lo hemos dedicado a temas de juego patológico. Esta es la 2ª jornada que se refiere a ello. Las celebramos siempre de manera presencial. Se celebraban en 4 ciudades, en los territorios donde tenemos mayor presencia de intervención, y eran en Madrid, en Sevilla, en Albacete y en Mérida. Eran unas jornadas que siempre fueron muy masivas, donde participaban mucha gente y donde la gente intervenía bastante, y en este sentido muy activas, y habían servido de presentación y de contacto no solo con los profesionales de la propia institución, sino con profesionales de otros programas, intervenciones que estaban trabajando desde la perspectiva que nosotros presentamos en estas jornadas que ya son tradicionales. Ahora lo hacemos de una manera distinta. El año pasado ya se hicieron online. De hecho, lo que podemos constatar es que el número de matriculados, previamente matriculados, son más que en las presenciales anteriores. No sé cuántos se conectarán hoy, pero eso no importa, porque como luego están en streaming, pues la gente durante un largo tiempo puede visualizarlos, y creo que todos nos hemos acostumbrado a hacer eso, a participar el día en que se emite la propia jornada, y a participar y después a visualizarlos, porque hay muchas personas que trabajan, que tienen otras situaciones, y entonces eso permite una flexibilidad. No sé si los 250 matriculados que están hoy aquí accederán, pero en muchos casos también tengo la experiencia de que los que acceden son más de lo que nos imaginamos, porque además algunos dicen a otras personas que conocen lo interesante que puede ser, y entonces por lo tanto pueden acceder y tienen más difusión las propias jornadas que de la manera presencial. Además lo hacemos de una manera muy peculiar, que todos ya lo sabéis porque lo habéis visto en el programa, que es todos los jueves. Los 4 jueves siguientes a este jueves, pues participaremos se hará solo durante 1 hora, de 10 a 11, y en esta hora habrá una intervención, y luego esta intervención se podrá ver por streaming cuando se considere oportuno. Es decir, se puede consultar. Es un sistema muy parecido al que se realiza actualmente en la UNED, donde todos los alumnos tienen acceso. Yo soy profesor y tutor de la UNED, y entonces todos los alumnos tienen acceso a las videoconferencias, bien en el momento en que estas se emiten, y entonces pueden hacer preguntas, cosa que supongo, no lo he preguntado, si se hacen preguntas, pero supongo, Yolanda, aquí se podrán hacer preguntas, y si no, pues viéndolas en el momento oportuno para poder ver todo lo que se ha dicho y las preguntas que se han hecho. Es la desventaja de verlo en diferido, indudablemente.
creo que vamos a evaluar también los resultados de estas experiencias porque, claro, en el futuro vamos a poder utilizar la vía presencial, pero yo creo que la telemática ha llegado para instalarse. No sé si hacer las dos cosas, porque bueno, la ventaja de lo presencial es importante, pero es posible que la evaluación nos permita decir que podemos hacer cosas presenciales combinadas por siempre con cosas telemáticas y como consecuencia poder llegar a más gente y poder que muchos más profesionales del ámbito justamente del que vamos a tratar hoy puedan visualizar las correspondientes intervenciones. Bien, pues nada más que eso, esa es mi corta intervención para la inauguración y simplemente agradecer, como ya ha hecho Yolanda, al Plan Nacional sobre Drogas y a la Dirección General de Ordenación del Juego el apoyo que nos han prestado y agradecer que estén hoy aquí tanto María José como María Jesús, perdón, María Jesús como Cecilia, para que luego van a intervenir, bueno, pues el apoyo institucional que representa tenerlas aquí. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Domingo. Bueno, creo que me toca a mí, ¿no? Yolanda, sí. Veo que... Eso es, sí. Que me toca. Bueno, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a la 7ª jornada de Género y Adicciones. Gracias por la invitación a estar hoy aquí a la Fundación Atenea y un saludo a los y las ponentes y a los y las presentes a través de la plataforma. Aunque perdemos cercanía física, como decía Domingo, este sistema nos ofrece llegar a más gente y de seguir trabajando, diría incluso con un ritmo más intenso muchas veces. No obstante, espero y deseo que volvamos a recuperar lo que es la cercanía que teníamos en estos tipos de encuentros. Bueno, estoy hoy aquí porque el delegado del Gobierno, don Joan Ramón Villalbí, no puede estar, como sería su deseo, porque ha sido convocado prematuramente por nuestros superiores y ruego que le disculpéis, pero la agenda del Ministerio de Sanidad, como os imaginaréis, por razones obvias es imprevisible y se dan estas situaciones. Aunque las circunstancias lo han impedido, me pide que os traslade un afectuoso saludo a la Fundación Atenea y reiterar su firme compromiso y continuidad para que, como se ha venido haciendo, se siga apoyando la perspectiva de género. La delegación del Gobierno apoyamos la perspectiva de género en las adicciones y todas las iniciativas al respecto. La Estrategia Nacional de Adicciones, vigente, incorpora como uno de sus principios rectores la perspectiva de género y también el Plan de Acción 18-20, el vigente, establece varias áreas de actuación y acciones precisas como son las barreras de acceso al tratamiento por género, el programa para el buen uso de psicofármacos y el abordaje de la violencia de género en recursos asistenciales. Respecto al juego, también la estrategia incorporó como un nuevo campo, cuando se aprobó en 2017 esta estrategia vigente, todas las líneas de actuación que tenemos sobre las adicciones sin sustancia comportamentales, con especial énfasis en el juego de apuesta y nuevas tecnologías. También dentro del plan de acción respecto al juego existen 4 acciones específicas dirigidas tanto a la prevención como a ampliar los datos que nos proporcionan la información disponible sobre este fenómeno. En la actualidad estamos en plenos trabajos del diseño del nuevo plan de acción 21-24 y puedo confirmar que se considerarán igualmente tanto el género como toda la cuestión relativa al juego, específicamente como en el anterior. El compromiso que antes aludía también se refleja por nuestra parte desde la delegación en sus convocatorias de ayudas que financia y entre los que se encuentran estas jornadas que ya van por la edición 7ª, como decía Domingo, y que hoy se centran en el juego patológico en tiempos de COVID y propuestas profesionales de intervención. Esta continuidad demuestra absolutamente que ya es un foro consolidado. Quiero aprovechar la ocasión, como hago siempre, que puedo para mencionar que el grupo de trabajo de género que tenemos en el seno del Consejo Español de Drogodependencias y Adicciones, comúnmente llamado CEDOA, muy pronto se podrá volver a convocar, igual que el propio Pleno, porque la norma que nos permite convocarlo ya se encuentra en fase avanzada. Todo el motivo fue porque con la reestructuración que tuvimos el verano pasado
que la delegación pasó de depender de servicios sociales a sanidad, bueno, pues son aspectos jurídicos que nos impiden poder convocarlo, pero bueno, hay buenas noticias y pronto se podrá convocar. No obstante, mantenemos un contacto continuo con las entidades del tercer sector, de los expertos, y participar en todas las iniciativas que podemos. Las jornadas de hoy son de máximo interés. Para la delegación, el juego es un tema clave, dado que en los últimos años ha hecho evidente la irrupción de nuevas adicciones sin sustancia, entre las que se encuentra la ludopatía, así como otras conductas que pueden derivar en uso compulsivo y adicción. La situación derivada de la pandemia no ha hecho solo más que acelerar el uso de la tecnología en todas sus derivadas y también el juego online. Y esto fue puesto de manifiesto en los trabajos conjuntos con las comunidades autónomas para la detección de necesidades en julio de 2020, del año pasado. Esta cuestión ya era una necesidad que requería nuestra atención, pero con la pandemia se ha revelado como prioritaria. Es nuestro objetivo que se impulse la generalización de herramientas preventivas, diagnósticas y asistenciales que hayan sido probadas y demostradas que son eficaces en este ámbito, que se consolide la incorporación de las adicciones comportamentales a la red asistencial de adicciones y favorecer que haya una coordinación e interrelación de los diversos tipos de proveedores asistenciales en este área, pues como son los sistemas autonómicos de salud, salud mental, dispositivos y recursos municipales y, por supuesto, los centros de asistencia de las ONGs. Las conductas adictivas, especialmente de los juegos de apuesta y el juego online, junto a otros tipos de juego tradicional, es fuente de vigilancia por parte de la delegación. De hecho, desde el 2014 se ha incluido una serie de módulos en las encuestas Edades y Estudes para conocer el alcance de este uso compulsivo y juego con dinero, tiene sobre la población general, así como profundizar en conductas relacionadas con estos comportamientos. Esta parte de la encuesta ha tomado la entidad suficiente para que desde marzo de 2019, que se publicó el primero, y el pasado abril de 2021, ya vayamos por la tercera edición del informe sobre adicciones comportamentales en las encuestas sobre alcohol y drogas en España, que es un monográfico. Por supuesto, como sabéis, todos los datos, como se viene haciendo desde hace años, están desagregados por género. Es un hecho que la perspectiva de género en el juego es una problemática específica. Las mujeres con problemas de adicción al juego sufren un mayor estigma social y la forma de jugar es diferente a la de los hombres. También la evolución, el inicio, la aproximación es diferente. Y es por ello que hay que adaptar esta realidad a los tratamientos y a la sensibilización con estas mujeres que buscan ayuda. También se observa que en mujeres jóvenes, al igual que en el resto de población juvenil, hay prevalencias nada desdeñables y estudios apuntan también que su aproximación y su rol cuando acuden a las casas de apuestas o juegan online es diferente al masculino, y todo esto hay que tenerlo en cuenta y observarlo y vigilarlo. Creo que hoy va a ser una oportunidad de hablar de todo esto con un programa cuidado y participación de personas como David Pérez, que participó en uno de nuestros ciclos Ágora, que junto a Marta Marcos van a poder aportar el punto de vista sobre investigación, con últimos trabajos sobre el juego y esa evidencia científica necesaria que mueve la rueda de las políticas sobre adicciones. Patricia Martínez, con la que hemos trabajado mucho en la delegación y hemos disfrutado de la gran capacidad docente para enseñarnos. Y representación de una compañera del Ministerio de Consumo, Cecilia Pastor, un ministerio con el que mantenemos una relación muy fluida desde nuestros respectivos ámbitos competenciales. Quiero felicitar a la Fundación Atenea por elegir tan buen elenco de ponentes y el acierto en el diseño de la jornada, la organización, a su presidente Domingo, directora Teresa, Yolanda y todo el personal y el resto de equipo que está detrás de las jornadas de hoy y de los sucesivos días. Y también reconocer el trabajo que desarrolláis en la Fundación, de los programas diversos como en intervención social, en instituciones penitenciarias, campañas que, si no me equivoco, precisamente tratan sobre temas muy relacionados con la jornada de hoy. Y no quiero robar ni un minuto más a los importantes y las importantes que sois vosotros. Y termino con el lema que nos cohesiona.
el Plan Nacional de Drogas somos todos y todas. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que aportar y juntos tenemos que recorrer ese camino. Sin más, traslado el agradecimiento del delegado y del equipo de la delegación a esta iniciativa, a los y las ponentes, expertos que estáis hoy aquí, y sin más, gracias y enhorabuena. Muchas gracias, María Jesús, por tus palabras. Gracias, Domingo. Por favor, traslada nuestro agradecimiento al delegado. Sé que te tienes que ausentar porque tienes la agenda bastante complicada, pero desde Fundación Atenea te agradecemos muchísimo tu participación. Ha sido muy interesante y muchas gracias, ¿verdad?, por tus palabras. Pues a continuación vamos a hablar sobre la evolución del juego online en el 2020. Para ello tenemos a Cecilia Pastor Pons. Ella es la subdirectora general de Inspección del Juego de la Dirección General de Ordenación del Juego desde marzo de 2011. Es licenciada en Ciencias Económicas, ingeniera técnica en Informática, técnico de Hacienda y técnico superior en Sistema de Información del Estado. Y antes de incorporarse a la Dirección General, desarrolló su carrera profesional en el Departamento de Inspección de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria en las áreas de análisis del riesgo, de cumplimiento tributario y de autoría forense. Pues con este maravilloso currículum vamos a dar paso a Cecilia Pastor con su ponencia sobre evolución del juego online en el 2020. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a la Fundación Atenea por invitar al Ministerio de Consumo, a la Dirección General de Ordenación del Juego, a participar en estas jornadas. He preparado una presentación de 30 minutos. Transcurridos estos 30 minutos, espero no pasarme. Bueno, pues podemos dar una entrada al turno de preguntas, si les parece. Voy a intentar compartir pantalla. A ver. Perfecto, Cecilia. Ok, muchas gracias. De lo que vamos a hablar es de la evolución del juego en España desde... he cogido como periodo temporal del año 2016, en 5 años nos puede dar una buena visión de la evolución. A ver. El objeto de la presentación será mostrar e intentar interpretar los principales datos del mercado de juego online, ofrecer las claves del sector en los últimos años, ya desde 2016, y sobre todo analizar los principales riesgos que nos presenta la actividad. El juego es muy difícil establecer una magnitud global que nos permita dar una visión global de todo el sector. La variable más significativa que siempre utilizamos es la de cifra de lo que llamamos el GGR, que básicamente es el volumen total de apuestas menos los premios repartidos. Esta es la cifra que nos permite obtener una imagen global de todos los sectores. En España, la cifra de GGR o de margen de juego se acerca a los 10.000, o sea, a los 10.200 millones de euros. Como ven, el grueso son las loterías, que es el 45%, y el juego online representa el 8%. Es decir, en 2020 han sido 850 millones de euros. Como ven, en cuanto a GGR, desde que se reguló en el año 2012, empezó la actividad legalizada en España, ha tenido un crecimiento constante. En el año 2020 llegamos a los 850 millones y ese crecimiento tanto en GGR como en número de jugadores. Voy a... Ahí. Como el número de jugadores. En GGR, en el último año, hemos tenido un crecimiento del 14%. Como ven, se han mantenido siempre crecimientos por encima del 10%, con distinta variabilidad, pero si tomamos la tasa media anual de crecimiento desde el año 2016, hemos tenido un 22% de crecimiento en GGR. Y en jugadores también un crecimiento del 9% de media anual, aunque con distintas, como ven, con distintas
con gran variabilidad de un año a otro. Estas cifras que estamos manejando es mucho, es poco. Si nos comparamos con el resto de países de nuestro entorno europeo, digo entorno porque tienen un mercado similar, una regulación equivalente, digamos que España no está entre los campeones. En España representa un 0,7% del PIB en el año 2019, un 0,9% del PIB en el año 2020. Como ven, por debajo de Francia, Italia, Portugal, el Reino Unido. Y en cuanto al número de jugadores sobre la población adulta, en España se ha mantenido más o menos constante en torno a un 3,5%, entre un 3,5% y un 4%. Esto quizá lo que significa es que todavía tiene potencial de crecimiento en los próximos años. Desde el punto de vista cuantitativo, estos son los datos. Vamos a pasar a analizar las principales variables y los principales vectores de la actividad, sobre todo con una orientación al análisis de los riesgos que plantea. Por lo tanto, analizaremos lo que son menores, jóvenes y población de riesgo, siendo como son los principales destinatarios del carácter tuitivo que reviste toda nuestra normativa y toda la actuación de la dirección. En cuanto a los menores y jóvenes, en la encuesta de estudio de 2018-2019 ya se introdujo el cuestionario Liebit como un instrumento de cribado con 2 preguntas. Como ven, las respuestas obtenidas en esta escala de Liebit mostraba que el 19,4% de los alumnos de 14 a 18 años que habían jugado con dinero en el último año podrían ser candidatos para descartar un posible juego problemático. Y como dice en el propio informe que ha mencionado María, el de adicciones comportamentales de 2020, los datos podrían suponer que entre la población de estudiantes de entre 14 y 18 años, el 4,7% de los estudiantes serían candidatos para descartar un posible juego problemático. Y entre los estudiantes que han jugado en online, el 26,4% podría tener un problema de juego problemático. Este porcentaje desciende entre los estudiantes de 14 a 18 años que han jugado de manera presencial hasta un 19,8%. Estas cifras pues tienen que ser analizadas porque, bueno, primero, los menores que acceden a jugar con dinero, es importante que sepan que en el ámbito online está totalmente prohibido que los menores accedan al juego. Y desde 2012, en la normativa, en los procedimientos de los operadores y en los servicios que presta la Dirección General, se han desarrollado la infraestructura suficiente como para hacer esto posible. Es decir, los jugadores no pueden entrar a las plataformas. Los operadores, para acceder a las plataformas, necesariamente verifican la identidad de los jugadores y esa verificación se hace con acreditación documental y además se les exige, en función de los riesgos, el adoptar medidas para la acreditación fehaciente de la identidad, que puede incluir, desde luego, la documentación y, en algunos casos, incluso la comprobación, de alguna manera, de los medios de vida. Se utilizan procedimientos de acreditación de identidad similares a los que se ha exigido por parte del Servicio de Blanqueo de Capitales para la banca para abrir nuevas cuentas. De forma que los sistemas de control son potentes como para impedir el acceso de los jugadores menores que acceden con su identidad, pero también para dificultar mucho los accesos utilizando la identidad de otros. La suplantación de identidad consentida, de hermanos, de amigos. En esta presentación les he dejado toda la normativa que tenemos, los servicios que se han desarrollado para que quien así le interese pueda profundizar en el tema. De modo que es muy difícil encontrar menores en plataformas online. ¿Qué puede estar pasando con los resultados que arroja Studes? Bien, si analizamos los datos por juegos,
vemos que en el concepto de juego se utiliza una definición muy amplia. O sea, hablamos de juego con apuesta. Perdón. Cuando vemos estos juegos, hay juegos en los que se juega con dinero, pero se aporta dinero para jugar. Vemos que esto ocurre, desde luego, en los videojuegos, los campeonatos de eSports, que se puede pagar una cierta cantidad para entrar a participar en esos campeonatos. En algunos juegos de casino, en los que no hay premio, también juegos de cartas, de mus, de póker, se puede pagar por participar, pero no hay premio. En estos casos, desde el punto de vista de la regulación del juego online, esto no es juego, porque según nuestra regulación, juego es juego con dinero para participar. Con ese dinero se constituye un fondo para premios y ese premio se reparte a los ganadores que se definen por algún evento de azar o de incertidumbre. Por lo tanto, lo primero, necesitamos separar bien lo que es el gaming, pagar por participar en el juego, de lo que es el gambling, que es pagar por apostar y con el objetivo de obtener un premio. En cuanto a los videojuegos, sí que me gustaría hacer una especial referencia, porque es que además de tener que distinguir los videojuegos en los que se paga una pequeña cantidad para participar, estamos viendo que sí que están surgiendo nuevas formas de juego que incluyen elementos de azar y además permiten obtener premio. De modo que tendríamos los videojuegos en los que se paga por participar en el juego, aquellos videojuegos en los que es posible comprar lo que se denominan cajas botín o loot boxes, que son elementos de juego que incorporan azar, funcionan de forma parecida a la ruleta o a las máquinas tragaperras y que además permiten obtener un premio. Ese premio, que normalmente son pues, mejor puntuación en el ranking del juego, skins, avatares específicos, jugadores deportistas de tu equipo del FIFA especiales o más valorados, esos son premios que se mantienen dentro del juego. Mientras sean elementos que se mantienen dentro del juego, no estaríamos hablando de un juego regulado por la Ley 13. En el momento en que esos elementos puedan salir del entorno del juego, es decir, el jugador pueda venderlos en cualquier plataforma, en la misma plataforma de juego o en una plataforma tercera que colabore, en ese momento es cuando estaríamos hablando de juego con apuestas sujeto a la Ley 13/2011. Específicamente este tema de los videojuegos preocupa enormemente a toda la comunidad científica y en particular al Ministerio, hasta el punto en febrero de este año se abrió un proceso, una consulta pública para determinar precisamente, para intentar profundizar en este tema de los videojuegos y de los riesgos que plantea de cara a la protección especialmente de los menores. Sobre jóvenes. En el caso de los jóvenes les he traído aquí 4 variables principales para ver su evolución e intentar analizar los posibles riesgos. El número de jugadores, el número de altas, el gasto medio de los jugadores y las altas en el Registro General de Interdicción de Acceso al RIAG, en el Registro General de Interdicción de Acceso al Juego, que como saben es un registro voluntario en el que el jugador puede inscribirse y de esta manera queda excluido completamente de todas las plataformas de juego. Como ven, en cuanto al número de jugadores, el grupo de 18 a 25 años de jugadores jóvenes es importante, es el segundo grupo en importancia, detrás del grupo de 26 a 35 años. Un 27% de los jugadores en el año 2020 tienen entre 18 y 25 años, pero como ven,
porcentaje de participación, la cuota de participación de este grupo de jugadores va creciendo año a año desde el año 2016. Esto se debe tanto a que el número de altas son las que representan el grupo más importante de todos, de hecho suponen el 41% del total de altas en el año 2020, como porque los jugadores jóvenes permanecen más tiempo en el juego. Veremos después que una gran mayoría de los jugadores, podríamos considerarlos ocasionales, entran, juegan una vez y abandonan. Esto en el grupo de los menores se ve menos. En cuanto al gasto, si bien el gasto se mantiene en unos niveles los más bajos, por debajo de los 300 euros, también porque la capacidad económica es menor, también asistimos a un crecimiento constante año a año de esta cifra. Lo mismo sucede con las altas en el RIAG. Año a año asistimos a crecimientos. Además vemos que en las altas del RIAG el grupo de 18 a 25 años ocupa la tercera posición. En primer lugar están los de 26 a 35, que suponen el 35% de los jugadores, seguidos de los de 36 a 45, que son el 26%, y los de 18 a 25 años suponen el 21% del total de altas, esto en el año 2020. Les he traído aquí las principales magnitudes para poner de manifiesto esta evolución. Vemos lo que es la tasa media de variación anual, es decir, la variación que aplicada año a año nos mostraría la evolución de todo el periodo. Vemos que en cuanto al número de jugadores totales, la variación ha sido del 4%, mientras que en el grupo de 18 a 25 años este crecimiento ha sido del 5%. En cuanto a las altas del RIAG, si la tasa media de variación de crecimiento en el total de jugadores es del 25%, en el grupo de los jóvenes estaríamos ante un 31%. En cuanto al gasto medio, el 19% es la tasa de crecimiento del 16 al 2020 en el total de la población de jugadores, en el total del censo, mientras que en el grupo de 18 a 25 años tenemos una tasa media anual de un 24%. En cuanto a las altas, ya lo hemos dicho, no hay grandes crecimientos. De hecho, en el total del grupo, en el conjunto del periodo, ha habido un descenso de un 8%, pero en el grupo de 18 a 25 años se ha mantenido. Sin duda esto plantea un riesgo evidente. Es cierto que a partir de 18 años es la edad legal, ahí no hay prohibición contemplada en nuestra norma, pero bueno, podríamos hablar de adultos jóvenes o podríamos hablar de adolescentes crecidos, con lo cual los riesgos son altos. En este sentido, la actuación del Ministerio ha sido contemplar diversas medidas en el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de noviembre del 2020. Medidas del tipo: se eliminan los bonos de bienvenida, se prohíben las comunicaciones comerciales de estos bonos de bienvenida, y luego principalmente con el objetivo de separar, de diferenciar completamente dentro del imaginario de los jugadores en las apuestas y el deporte, se prohíbe totalmente que los nombres de los operadores de juego se incorporen a los estadios, a los equipos o a las competiciones deportivas. Tampoco podrán aparecer en las camisetas. Y por otro lado, se restringe el horario de las comunicaciones comerciales en medios audiovisuales al horario de madrugada. Todas estas medidas, según se manifiesta en la main del Real Decreto, tienen como motivo principalmente la protección de este colectivo, que vemos que en estos últimos años, digamos que muestra unos datos, ya lo han visto, a tener en cuenta. En cuanto a las mujeres,
vemos que a efectos de análisis, pues lo mejor utilizar las mismas variables que hemos utilizado para analizar los jóvenes. El número de jugadores, las altas, el gasto medio y luego las altas en el RIAG. Como ya ha dicho María Jesús, bueno, es conocido en toda la literatura científica, se manifiesta, la importancia cuantitativa de las mujeres en el juego es muy reducida. En cuanto al número de jugadores, se mantiene constante en torno al 17-18%. Las altas también, un 27%. Es cierto, desde el año 2018 bajó al 25% y en el año 2020 ha subido al 2028. Cuando se analiza el juego es muy importante lo que comentábamos antes de la ocasionalidad. Un volumen muy importante de jugadores entran, prueban y se van. Juegan una vez, de forma muy ocasional. Esto digamos que esto hay que tenerlo bien presente cuando se analizan medias como estamos ahora analizando. En cuanto al gasto medio, las mujeres en término medio les pasa lo mismo que al resto de la población. Año a año su gasto medio va subiendo, pero se mantiene muy por debajo del gasto en los varones. En cuanto a las altas del RIAG, pues también vemos que están, bueno, menos jugadores, pues niveles bajos, en torno al 19% en el 2016, 18, 15, 12, un 9% en el 2020. Evidentemente, las altas en el RIAG es un acto voluntario, depende del jugador, con lo cual es simplemente un indicador de problemas. No nos informa sobre el problema real, es un mero indicador de aquellos jugadores que tienen conciencia y además se registran. Sobre el tema del juego problemático. Volvemos de nuevo a los estudios del plan de drogas, en este caso al EDADES, que es un estudio sobre población general entre 15 y 64 años. Bien, pues ya en la edición de 2017 se introdujo la escala basada en los criterios diagnósticos del DSM-5 para explorar la existencia de un posible juego problemático, y este instrumento se ha mantenido en la edición de 2019-2020. Los resultados son, referido al informe de 2019-2020, que un 2,2% de la población podría presentar juego problemático o trastorno de juego. Además, este juego problemático de trastorno del juego, es decir, un DSM-5 superior a 1, ¿saben? Que es un instrumento en el que se hacen 9 preguntas. Entonces, en el momento en que se conteste una, ya se clasifica en juego problemático. Este trastorno es mayor en las personas que juegan online que entre las que juegan de forma presencial. Y esto ocurrió tanto en el 2017 como en el estudio de 2019. Y esto en ambos sexos. De hecho, en el año 2019, la de 2019 y 2020, el 0,9% de la población entre 15 y 64 años presenta un posible problema de juego o trastorno de juego, y ese valor, en el caso del juego online, se eleva hasta un 15,8%. Sobre estos datos, claro, nosotros en la Dirección General hacemos una monitorización permanente de los operadores del juego, con lo cual tenemos datos de todas las transacciones de juego que se producen en España en el mercado regulado. Es decir, tenemos el censo de población de jugadores online en operadores legales. Por eso podemos hacer una comparativa de los resultados que se obtienen de EDADES, de los datos que manejamos nosotros con el censo de jugadores en entornos legales. Según esto, nosotros en juego online, en el año 2019, que es a los que se refiere el estudio de EDADES, tenemos un censo de 1,3 millones de jugadores, lo cual supone el 4,3% de la población de 15 a 64 años.
he tomado los jugadores entre 18 y 65 años. Esto sería el 4,3%. La prevalencia que se obtiene del estudio de edades es de un 6,7%. Esta diferencia, o sea, mayor proporción de jugadores que se obtienen en el estudio de edades, podría ser bien por lo que ya habíamos comentado, de los juegos que para edades son juegos, pero no son juego para la ley 13/2011, básicamente porque no hay premio, es decir, videojuegos, en aquellos juegos en los que se juega, se paga por jugar, pero no se paga para obtener un premio. Y bueno, también podría ser, lo cual me resultaría mucho más preocupante, que fuera juego ilegal. O sea, jugadores que están jugando en plataformas de juego ilegal. En cuanto al juego ilegal, digamos que en España entendemos que el juego ilegal online está bastante contenido. Según esta gráfica primera, se ha obtenido del H2 Gambling Compliance, que es una empresa internacional que se dedica a recopilar datos de juego online a nivel internacional. Como ven, en esta revista internacional que nos compara con el resto de países, estaríamos en un nivel de juego ilegal de un 10%. Según nuestros datos internos, nosotros lo que hacemos es semestralmente analizar todas las transacciones que se producen en juego a través de tarjetas de crédito, con la colaboración de la entidad que se encarga de la gestión de los pagos a través de tarjeta. A través de esa información, puesto que nosotros tenemos información sobre todos los legales, podemos descartar todas las transacciones que se han realizado desde España con operadores legales y nos quedaríamos con los ilegales. Según esto, nosotros estamos en España en un nivel de un 5% de juego ilegal. Por lo tanto, bueno, lo que desde la Dirección General tenemos que hacer es, bueno, entender bien estos datos del estudio de edades, intentar profundizar en todo este tema del juego con dinero pero sin premio, y con toda la comunidad científica intentar evaluar, analizar cuáles son los riesgos que estos juegos presentan. En particular, ya les he comentado, nos preocupa mucho el tema de los videojuegos con elementos de azar y además con premio. Sobre el juego ocasional, el juego recreativo, ya lo hemos dicho, el juego en general, en el juego online también, la gran mayoría de jugadores mantienen un comportamiento de juego muy contenido. Como ven, los datos globales, el gasto semanal como media de los jugadores en España es de 12 euros. El 26% de los jugadores juega un mes. Nosotros contabilizamos por meses a aquellos jugadores en el momento en que realizan una participación. De forma que jugar una única vez ya se considera como jugar en el mes. Según esta definición, el tiempo medio de juego es de 5 meses, lo cual puede significar que o has jugado una vez cada mes o puedes haber estado jugando todos los días durante estos 5 meses. 1,5 millones de jugadores cada mes, del total de jugadores que habíamos dicho que era 1,5 millones, en realidad cada mes entran a jugar un 30%. En general, esto sí que se comparece con todos los estudios que se hacen del juego. Un porcentaje importantísimo de los jugadores, para ellos el juego es puro entretenimiento y no supone ningún peligro, ningún riesgo. No obstante, sí que existe ese grupo de personas para los que el juego
supone un riesgo importante y un grave daño. La cuestión está, en el juego online hemos dicho que todo está monitorizado, todo está controlado y precisamente esto ofrece importantes oportunidades. Porque si nosotros, los operadores y la industria del juego, consigue, y también la comunidad científica, por supuesto, conseguimos encontrar determinados indicadores que nos permitan servir de alerta sobre el comportamiento de riesgo del jugador, se podrían adoptar medidas preventivas que impidieran que el problema se agravara con el tiempo. Si el comportamiento de riesgo está muy asociado a la impulsividad, sí que hay determinadas variables en cuanto al comportamiento dentro del juego, en la plataforma del juego, que nos podrían estar indicando que puede haber un comportamiento de riesgo. Podríamos hablar de jugadores que han tenido problemas en el pasado, jugadores que en cortos espacios de tiempo hacen repetidos depósitos después de haber tenido pérdidas, encadenando las pérdidas, repetidas cancelaciones de retiradas en espacios cortos de tiempo, un gran número de depósitos, número de horas crecientes de juego, constante número de días permanente, el consumo total, la pérdida de control que se pueda detectar en las relaciones con los centros de atención al usuario, apuestas erráticas o cada vez con cuotas más arriesgadas. A modo de ejemplo, un caso tenido en la dirección, en nuestra investigación de las denuncias, un jugador, esta es la evolución de la pérdida mensual que se ha producido. Como ven, en este punto, aquí lo que pasó es que el jugador se eliminó sus límites. A partir de aquí, esto ocurre en un mes. No ven mi puntero, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Sí se ve, lo que ocurre el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, en 4 meses. Este es el balance acumulado en estos 4 meses. Esta es la evolución del número y del tipo de apuestas según la hora del día en el fatídico mes de noviembre, que fue cuando se quitó los límites de depósito. Y este es el mapa de calor que nos muestra mes a mes el número de apuestas realizadas por hora del día. Como ven, hay casos, estos son casos extremos, pero sí que es cierto que los datos de comportamiento del juego, que en online están completamente trazados e individualizados, pueden ser utilizados como medida de prevención. Esto es lo que todo este conocimiento y esta filosofía es lo que vive en el artículo 34 del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales, ya comentado, y que se aprobó y entró en vigor en noviembre de este año, porque se establece la obligación de que los operadores monten mecanismos y protocolos precisamente para detectar estos comportamientos de riesgo y, una vez detectadas, saltadas las alarmas, adopten medidas de prevención y control. Tras esto, como epílogo, comentarles un resumen sobre lo ocurrido en el año 2020, que al fin y al cabo es el título de la ponencia. Algunas cuestiones ya se han hablado. En el año 2020, en realidad, lo relevante que ocurrió fue la pandemia. En el ámbito del juego, en términos globales no se vio nada excepcional en el juego online. El GGR creció un 4%, el número de jugadores creció un 8%. Lo que sí que se produjo en marzo de 2020 fue, con la declaración del estado de alerta, el cierre de las principales competiciones. Esto afectó enormemente a los operadores de apuestas y lo que se produjo fue un desplazamiento del juego de apuestas hacia los juegos de azar, la ruleta, el bingo y especialmente en póker.
En global, en todo el año, las apuestas han caído un 3%. En cuanto, ¿qué hicieron? Claro, el cierre de las competiciones deportivas, de las principales, eso un shock de oferta importante para los operadores de apuestas. Lo que hicieron fue tomar otros deportes que seguían sobreviviendo, con lo cual alcanzaron cierto protagonismo deportes como el tenis de mesa, principalmente ligas de Rusia y de Ucrania, que seguían manteniéndose, el hockey sobre hielo, dardos o el fútbol en Bielorrusia. Lo curioso es que estos deportes, una vez recuperadas las competiciones y en el 2021, pues se siguen manteniendo, han cogido cierta popularidad. Durante las 3 primeras semanas de la declaración del estado de alarma, el 15 de marzo, hasta el 3 de abril, en que se aprobó el Real Decreto Ley de Alerta el 11 de 2020, en el que se prohibía, se establecía una importante restricción en cuanto a la publicidad, lo que vimos fue una caída de los jugadores activos diarios importante, del 23%, pero un crecimiento de los jugadores nuevos, especialmente jóvenes, en el mismo periodo de un 57%. Y un crecimiento del gasto en determinados juegos y en todos los segmentos de edad, pero también y mucho en la franja de jóvenes de 18 y 19 años. Y especialmente en aquellos jugadores que son más intensivos medidos en términos de pérdidas. Y con esto termino mi presentación. Damos paso a las preguntas que quieran plantearse. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia, por tu interesante intervención. De verdad que a veces las cifras y las estadísticas pueden resultar espesas o farragosas, pero tu aportación ha sido muy interesante y muy clara. Vamos a proceder ahora al turno de preguntas. Hemos recogido algunas preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales y te las voy a trasladar. Por ejemplo, @JDiazChapa nos dice: buenos días, me gustaría preguntarle a Cecilia Pons sobre si hay una estimación de cómo van a influir las medidas contra el juego y apuestas online, tanto por ciento previsto de personas que no accederán, etcétera. Gracias. No he entendido. ¿Se refiere al impacto del Real Decreto? Eso es. Si se ha hecho una estimación sobre cómo va... El Real Decreto entró en vigor en noviembre del año pasado y tenían unos regímenes transitorios importantes. El tema del servicio de la sociedad de información entró en vigor el 1 de mayo y el tema de audiovisual entrará en vigor en agosto. Por lo tanto, es todavía pronto para poder analizar impactos. Lo que sí que les garantizo es que desde el Departamento de Inspección, que es mi responsabilidad, estamos muy atentos para que el cumplimiento sea estricto. Como por otro lado, esperamos que sea. Y vemos que está siendo. Muy bien, muchas gracias. Por otra parte nos dicen: ¿puede por favor explicar los controles de identidad en online un poco más detalladamente? Claro, los operadores están obligados a verificar la identidad de cualquier jugador que se quiera dar de alta. Para eso, el jugador, antes de entrar en la plataforma, tiene que seguir un proceso de verificación. Proporciona sus datos de identidad. En el momento en que proporciona los datos de identidad, el operador se conecta con la DGOJ para consultar que esos datos son ciertos y son correctos. La DGOJ consulta con la base de datos de DNI de la policía. Ahí se confirman los datos de identidad, se confirma la edad y también se consulta en ese momento el registro de interdicción de acceso al juego. Como servicio adicional, y precisamente para evitar los problemas de suplantación de identidad en el tema de menores, en el caso de que sea un menor, de que el DNI que se ha consultado es de un menor, se le avisa al operador, para que el operador tenga conocimiento para monitorizar ese DNI o cualquier relación con ese DNI que pudiera producirse en su plataforma, porque ya sabemos que es un menor que ha intentado entrar. Una vez concluido este proceso, el operador está obligado a la verificación documental.
Verificación documental significa que tiene que pedir un documento de identidad, normalmente el DNI, y lo que se hace, o sea, claro, no necesitamos, se exige una prueba de vida para evitar precisamente la suplantación. Prueba de vida que puede ser foto con selfie. Lo que se está utilizando son los sistemas que se llaman Digital Onboarding, que, como ya he comentado, son los que exige el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales a la banca para la apertura de cuentas. Además, y por fraude, precisamente para evitar el fraude, lo que se le pide a los operadores es que se contraste la identidad con la titularidad de los medios de pago. Precisamente también para evitar problemas de suplantaciones que afectan mucho, bueno, pueden afectar a menores y también sobre todo a personas que se han inscrito en el registro de prohibidos. Bien, vamos a continuar. Rafael Morón Villaluenga, de la ONG INCA, Toledo, hace una pregunta y una reflexión. Dice, creo que la prevención es fundamental para conseguir que no se pase de un mero juego de ocio a una patología. La pregunta es, ¿por qué hay tanta permisividad por parte de las familias del riesgo que conlleva la adquisición en edades tempranas de un dispositivo informático? Tenemos a participantes de diferentes programas que están conectados una media de entre 6 y 8 horas. La justificación de las familias es el temor a que sus hijos sean rechazados por sus iguales. Parece que tememos más al bullying presencial que al telemático. La publicidad la seguimos viendo y sobre todo oyendo a todas horas. Nos estamos refiriendo al juego online, pero el problema de compras compulsiva no hay tanto control. En algunas plataformas, con un simple sí, adquieres determinados productos con un monosílabo. Muchas gracias. Bueno, aquí poco que comentar. Efectivamente. A ver. Bueno, remarcar la preocupación de ese, digamos que menores totalmente prohibido, las vías de prevención son claras, lo tienen totalmente prohibido y tolerancia cero. También les digo, bueno, no se lo he comentado, aprovecho, la dirección mantiene una monitorización permanente sobre los operadores. Esto significa que si hubiera cualquier error en estos sistemas que hemos comentado, la DGOJ lo detecta y automáticamente informa al operador para que ese jugador sea expulsado de la plataforma. Y jóvenes, pues efectivamente, preocupa. Ya lo dicen, cuando hablo con los científicos y los médicos siempre lo dicen. Hombre, la edad legal es el 18 años, pero sigue, o sea, todavía el cerebro sigue siendo muy influenciable. Muy bien. Seguimos. @ González dice, otra pregunta para Cecilia. Desde la Dirección General se está pensando en profundizar los datos estadísticos sobre el juego de manera desagregada e identificando otro tipo de variables desagregadas por sexo, cualitativas como motivaciones. Aprovecho para decirles, nosotros estamos abiertos. Nuestro correo está abierto y nuestro buzón de sugerencias está abierto. Cualquier necesidad que tengan, plantéennosla y nosotros la estudiamos. Desde el principio hemos puesto mucho cariño, mucho esfuerzo, en tener datos buenos, datos de calidad y que sean útiles. Y en analizar esos datos y en utilizar esos datos. Por lo tanto, si cualquier sugerencia es bienvenida. Sobre los datos cuantitativos, bueno, pues nosotros seguimos profundizando en los datos que presentamos, en eso compromiso completo de la dirección. En cuanto a motivaciones, bueno, ahí en los datos de juego, de comportamiento de jugadores, nos resultaría, por ahí no lo podemos sostener. Tenemos que acudir al método de la encuesta, que sí, estamos decididos también a mantener esa línea de trabajo. Ya se hizo un estudio en el 2015 de prevalencia, en el 2017 se hizo un estudio clínico y nos gustaría este año, bueno, estamos trabajando en actualizar el de prevalencia.
Estupendo. Y una última pregunta antes de cerrar. ¿Qué impacto se espera de las medidas tomadas en la Ley para la Protección de Jóvenes ante el Juego? ¿Se están valorando otro tipo de medidas para complementar las ya existentes? En cuanto al impacto, pues ya os lo he comentado, es difícil, todavía es pronto. Habrá que esperar la evolución, 1 año, 2 años. Bueno, aquí cuanto más, lógicamente, cuanto más tiempo, pues mejor se ven los efectos. Y en cuanto a si seguimos trabajando en la dirección, pues efectivamente, ya lo he comentado, la preocupación de los videojuegos y esa frontera entre juego por diversión o pagar por jugar o pagar por apostar, que estamos viendo en los videojuegos. Y, por supuesto, queremos profundizar, ya lo ha anunciado el Ministerio, en el tema de la prevención de los jugadores de riesgo. De hecho, se está trabajando en un reglamento, en un Real Decreto de juego seguro, para profundizar en todas estas áreas. Es lo que es el título segundo del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales, relativo a juego responsable. Fenomenal, muchísimas gracias, Cecilia. Pues para acabar ya solo nos queda agradeceros a todos y a todas vuestra asistencia. Esperamos que os haya resultado interesante y os emplazamos a la próxima sesión, que como sabéis tendrá lugar el próximo jueves 20 de mayo, para hablar de juego patológico desde la perspectiva de género, de la mano de la formadora en género, uso de drogas y adicciones, Patricia Martínez Redondo. Hasta entonces, cuidaros mucho y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias.